Hola, hola a todos, buenas tardes. Bueno, espero que estén todos bien. Nos seguimos comunicando por este medio. Y bueno, para nosotros es muy importante que ustedes estén con ganas, estén bien. Si tienen algún problema, en el sentido, está todo el taller a su disposición. Sabemos que es un año muy especial y como dijimos en la primera charla de presentación, nosotros queremos que la materia teoría sea un espacio que se trabaje en el horario los martes, ¿no? Desde ahora hasta la tarde, y que no nos saque tiempo para el resto de materias. Sabemos perfectamente la situación que estamos tanto todos los docentes como ustedes, los estudiantes, y bueno, y sabemos que es un año muy especial. Por eso, nuestra idea es que lo que se trabaje hoy a la tarde, el trabajo de taller, ese es el trabajo, y no hablamos este año de entrega en el sentido clásico de la palabra entrega, ¿no? O sea que vamos a ir produciendo, y a medida que vamos produciendo, es el trabajo, y así se va a sacar la promoción de la materia. O sea, no estamos hablando, tampoco nosotros en el taller de arquitectura hablamos de entrega, simplemente lo de hoy van a ser cierres de este proceso. Y bueno, la idea de la clase de hoy es justamente cerrar este primer módulo, que es un módulo muy, muy interesante porque en realidad es la clave de la teoría, y que es esa relación que hay entre la teoría, o entre la idea y el proyecto de arquitectura. Entonces, justamente, no perdamos el hilo, no perdamos el concepto, que cuál es el objetivo de este módulo. El objetivo de este módulo es establecer esa relación entre la idea, establecer esa relación entre la teoría, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leíamos en Teoría 1 a Kant, ¿no? Entre las ideas que son inconmensurables, que son parte de lo simbólico, que son parte de la abstracción, y del proyecto, que sí ya es el diseño, el proyecto del diseño, que ya es algo concreto, que tiene un espacio, una forma. Entonces, esa es la reflexión sobre este módulo. Y hemos tomado, porque siempre aprender arquitectura es una excusa para reflexionar, al tema biblioteca, ¿no? O sea, de paso también, en preguntarnos cuál es la relación entre la teoría y el proyecto, estamos indagando sobre esa tipología arquitectónica que es la biblioteca. Por eso que hemos hecho un breve resumen de la evolución de esta tipología de edificio, de la biblioteca, ¿no? Desde su creación, allá cuando se descubrió el libro, las primeras bibliotecas del siglo XIX, inspiradas en la idea de arquitectura iluminista, con la famosa biblioteca de Boulez. Y luego hemos analizado, digamos, prácticamente 6 arquitectos de diferentes periodos. Quizás los primeros 3 son arquitectos de la modernidad, y los últimos 3 son los arquitectos más contemporáneos, ¿no? Vimos a Alvar Aalto, vimos a Kant, vimos a James Stirling, y vimos de ahora más venido a lo contemporáneo a Koolhaas, a los Herzog y de Meuron, y a Dominique Perron, ¿no? O sea que en la reflexión esta, y en la pregunta que nos hacemos, cuál es la relación entre la teoría y el proyecto, de paso indagamos sobre el tema biblioteca, el edificio para la biblioteca, que además es uno de los temas que muchos talleres de arquitectura dan. Nosotros en segundo año damos biblioteca, hay otros talleres que en cuarto dan biblioteca, en algún momento tercer año también. Y muchos trabajos final de carrera también son biblioteca, ¿no? Entonces, un aporte también desde la teoría al área de arquitectura. El segundo tema de objetivo es el concurso de arquitectura, que también es una de las prácticas específicas del arquitecto, que quizás el concurso de arquitectura lo distingue a la profesión del arquitecto de otras profesiones.
el concurso de arquitectura es un proceso que viene también desde siglo XVIII, ¿no? Con la escuela de Beaux-Arts, los talleres y los concursos y el Grand Prix de Roma, tiene una historia en la disciplina, y que es una manera que tiene la disciplina, la arquitectura, la profesión de arquitecto, ¿no? de generar opciones ante un mismo tema, diferentes opciones ante un mismo tema, y este es otro también de los objetivos de este módulo, y muy importante. Por eso la utilización de que para preguntarnos cuál es la relación de la teoría con el proyecto, elegimos un concurso emblemático de arquitectura que marcó prácticamente la historia de la arquitectura moderna de Argentina. Y un concurso construido, ¿no? Porque no todos los concursos en Argentina se construyeron, ¿no? Lamentablemente muchos concursos quedan en la teoría, pero uno de los pocos grandes edificios que se construyeron por concurso, con lo cual uno puede analizar el primer premio, ¿no? Y lo puede ir a ver, ¿no? Puede ir hasta Buenos Aires a verlo, y también puede imaginarse en el sitio de esa obra cómo hubieran sido los otros 3 proyectos que no obtuvieron premio. Eso por un lado, que también sería el otro, el otro objetivo también de este elemento. Yo ahora brevemente voy a describir, ustedes ya los conocen a estos 4 proyectos, ¿no? Y simplemente los voy a describir, seguramente cosas que vamos a reflexionar entre ustedes y los docentes ya las fueron viendo. Pero me gustaba hacer hincapié en 3 elementos del primer premio. El primer elemento, y que tiene que ver con el texto de Capelli y Pronsato, cuando ellos escriben de esta manera los premios, tiene que ver con la idea de monumentalidad, ¿no? Que es una idea que sin lugar a dudas el jurado y el objetivo estaba inserto en el llamado concurso, ¿no? O sea, a ver, el llamado concurso, cuando se hacen las bases, que inclusive participó Borges en el armado de las bases de este elemento, y el jurado, o el arquitecto, el grupo de Alicia Casaniga, de Francisco Bullrich y de Clorindo Testa, sin lugar a dudas, entendió, leyendo el tema, el concepto de que se estaba buscando un monumento moderno, ¿no? En clave contemporánea, a la Biblioteca Nacional, donde están, ¿no? Donde se sintetiza todos los saberes, ¿no? Que hasta ese momento, desde el principio de la década del 60, se tenía en la Argentina, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el primero y segundo premio entendieron esa idea de monumento que se buscaba, ¿no? Y sin lugar a dudas, yo no me imagino que el jurado, sin lugar a dudas, los descartó como primero y segundo, porque se separaban lejos del resto de proyectos que eran una respuesta, diríamos, mecánica del programa, ¿no? De un programa de necesidades, y yo digo, bueno, lo meto como si estuviera ordenando una valija, cosas dentro de una valija, como quizás fueron el segundo, el tercero y el cuarto premio. Pero este proyecto, además de resolver el tema del monumento, porque uno podría decir, bueno, el proyecto de Solsona también resuelve el tema de la monumentalidad, esa gran carpa y esa imagen expresionista de la arquitectura. Pero, ¿qué es lo que es un poco el enganche de este módulo con el módulo que viene? Y el jurado, fíjense que escribe, dice, ocupa el sitio sin ocuparlo, dice una cosa parecida a eso. ¿Y qué es lo que hace el edificio, no? Es esas 4 patas, ¿no? Generando esa plaza, ese gran parque urbano, en la teoría nuestra de arquitectura ciudad, que le genera a la ciudad una gran plaza, un espacio público que en las bases no estaban pedidas, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el edificio de Alicia Casaniga, de Francisco Bullrich y de Clorindo Testa, se despega del resto, porque incorpora esa teoría de ciudad. Es un edificio ciudad, es una arquitectura ciudad, en el sentido de que aparece un paisaje, aparece esa
ese auditorio colgado a 8 metros de altura en el espacio, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Ese corte, esa voluntad, que seguramente la vamos a seguir investigando y preguntándonos en el segundo módulo de arquitectura ciudad, ¿no? Esto nos abre el corte, este corte es uno de los cortes más lindos de la arquitectura argentina, ¿no? Este corte que está en una suma, ¿no? Dibujado con las viejas Rotring, y ese edificio apoyado en 4 patas, ¿no? Con la panza del auditorio como cielo raso de la plaza, y ese espacio público que parte del paisaje, ¿no? Sin lugar a dudas, este edificio fue un hito, ¿no? en el futuro de la arquitectura. El segundo premio, fíjense cómo un mismo tema, en un mismo sitio, inclusive con una misma premisa, ¿no? La premisa de que tendría que ser un monumento, retoma el edificio del grupo, un grupo grande, ¿no? Porque en ese momento era Justo Solsona, Javier Sánchez Gómez, Fina Santos, Flora Mantiola, el equipo que luego va a ser uno de los estudios también que construyeron un montón de obras y ha sido referente de la arquitectura nacional, pero cómo a tener el mismo tema lo reinterpretan de una manera muy, muy diferente. O sea, siempre la idea del monumento, de ese gran edificio, ¿no? El simbolismo que tenía que tener la Biblioteca Nacional ante el paisaje urbano y ante el resto de la escala de la cultura nacional, y las salas de lectura, ¿no? Aparecen arriba, ¿no? Aparecen dando la volumetría. ¿Se acuerdan que habíamos visto edificios que ya incorporaban la sala de lectura arriba? La biblioteca de O'Gorman en la UNAM, ¿no? En la Universidad Nacional de México. Habíamos visto también el edificio de Dominique Perrol, la Biblioteca de Francia, que también tomaban la sala de lectura como volumetría. Pero el edificio del segundo premio de Solsona, además, incorpora esa gran espacialidad y la idea del nivel cero, ¿no? Con ese anillo que resuelve de manera muy interesante, y me hace acordar también al edificio que vimos de Herzog y de Maurón, ¿no? Un edificio suelto en el parque, que con esa mega tiene que incorporar 4 lugares, 4 caras libres, ¿no? Entonces también el edificio de Solsona interpreta el sitio de una manera formidable, porque entiende, ¿no? que las 4 caras generan esas 4 plazas, ¿no? Que son esos grandes accesos a ese lugar central. Ahora, cuando vamos al edificio de Soto y Rivarola, eh, eh, a ver, yo me preguntaba, si Le Corbusier hubiera construido una biblioteca, seguramente Le Corbusier, que no construyó nunca una biblioteca, no tuvo la suerte de construir una biblioteca, pero si Le Corbusier hubiera construido una biblioteca, yo imagino que hubiera sido muy parecido a este edificio, sin lugar a dudas. Ahora, sin lugar a dudas, el edificio de Soto y Rivarola, a mí personalmente me parece un proyecto excelente, adrede, por un problema filosófico, pone en crisis el concepto de monumento, el concepto de monumentalidad. Sin lugar a dudas, en la arquitectura moderna, y este es un edificio en el sentido bien moderno, pone en crisis el concepto de monumentalidad, porque el funcionalismo o la plasticidad o la racionalidad va en contra de la idea de monumento. Entonces es una arquitectura, no nos olvidemos que en el momento que este grupo estaba haciendo el concurso para la biblioteca, estaba construyendo en Misiones 3 obras que fueron parte importantísima de la historia de la arquitectura moderna. Habían terminado de construir la escuela Irigoyen, que se les recomiendo que la estudien, en el pueblo del Dorado, en Misiones. Habían terminado de construir las hosterías, ¿no? de turismo, y estaban construyendo un hotel en la ciudad de Posadas. Todos insertos en una idea como una especie de lenguaje de Le Corbusier,
acomodado o conceptualizado al regionalismo nuestro de Argentina. Pero, ¿qué es lo que retoma Soto y Rivarola en este proyecto? Retoma la idea de Kant, esa idea de que el hombre toma el libro, ¿sí?, y tiene que caminar no mucho para poder leer el libro, ¿no? Entonces, en el corte, fíjense en que en el primer premio los depósitos están enterrados de manera funcional porque dice, bueno, debajo de la plaza están los libros, es lo más pesado, problema estructural, lo resuelvo. En el segundo, los libros se expresan como monumentos, están para arriba y se puede ver la volumetría, miren, todo este volumen está en libros. Y en el tercer premio de Soto y Rivarola retoma la idea de que una biblioteca en realidad lo que tiene que ser es la relación del lector con el libro. El problema de la biblioteca no es el monumento, no es la expresión de un Estado poderoso que tiene que mostrar todos los volúmenes que tiene, sino que simplemente es la relación de ese hombre bien funcional, ¿no? y bien en el sentido de Kant, entre el hombre y el libro. Bueno, entonces el monumento, el edificio trata de no ser monumento, trata de ser más funcional. Hay una gran rampa, fíjense la diferencia de subir a la sala de lectura está más baja y se accede por una gran rampa con una continuidad de la plaza cubierta y no se accede, ¿no?, en el sentido del primer premio que se tiene que acceder por ascensores, ¿no?, hasta un nivel como un +12, un +15, como si yo estuviera entrando a un edificio de departamento, ¿no? Entonces tiene sus virtudes. Y eso es lo que tiene de interesante los concursos de arquitectura, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, el primer premio es porque hubo un jurado que eligió ese primer premio, ¿sí? Y eso lo dice muy bien Capelli cuando empieza esta lámpara 7. Si el jurado hubiera sido otro, seguro, sin lugar a dudas, quizás hoy estaría construido este premio, estaría construido el cuarto premio de Mario Roberto Álvarez. Vamos a ver el de... Bueno, y el Mario Roberto Álvarez, que ha sido uno de los grandes pilares de la arquitectura moderna argentina, les recomiendo ver sobre todo el edificio Somisa, el Centro Cultural San Martín en Buenos Aires, ¿no? Aplica también de una manera radicalizada la idea de racionalismo y la idea de funcionalismo, con su gran coherencia que ha caracterizado a Mario Roberto Álvarez en toda su carrera, ¿no? Y es realmente también una obra interesantísima que toma cosas inclusive de los tres premios anteriores. Primero, separa funcionalmente, había otro tipo de la hemeroteca, creo que era, ¿no?, que también estaba metido dentro del programa, que en el programa funcional se pedía que tenía que funcionar más independiente, lo separa, ¿no? Cosa que el jurado lo critica, pero no, siempre hay bibliotecas para todo, ¿no? El jurado lo critica, creo que para mí lo entendió bien el tema, ¿no? Aparece otro edificio que representa otro tipo de actividad, ¿no? O sea, diferencia muy bien las partes funcionales del programa y cómo se expresa en esta parte funcional en el edificio. Si el edificio anterior nos recuerda, o la biblioteca que hubiera hecho Le Corbusier, sin lugar a dudas, este edificio lo podría haber hecho Mies van der Rohe, sin lugar a dudas. Mario Roberto Álvarez entierra también los depósitos, porque es lo más pesado, y deja arriba la sala de lectura, ¿no? Uno podría pensar que el corte es el edificio de Clorindo Testa, el primer premio, pero sin la plaza que separe la relación entre el libro y el lector. También, ¿no? Esto es lo que tienen los concursos de arquitectura. Cada arquitecto, cada equipo aporta lo que ellos piensan que el programa debe ser, lo que ellos piensan que el tema debe ser. Entonces, me parece que estos 4 ejemplos a nosotros nos introducen muchísimo en lo que, para el estudio de la pregunta sobre los nuevos desafíos y la historia de la arquitectura moderna argentina. Otro de los temas que nosotros iniciamos este módulo
fue leyendo ese cuento que está en Ficciones de Jorge Luis Borges. Además, Jorge Luis Borges tiene mucho que ver con la Biblioteca Nacional, porque no nos olvidemos que él fue director de la Biblioteca Nacional desde el año 1958 hasta el año 1973. Con lo cual, Jorge Luis Borges, él fue director y fue bibliotecario. O sea que siempre, además de ser un escritor, quizás el escritor más grande que ha tenido la Argentina, y además de relación como escritor, tuvo una relación muy directa con el tema de la biblioteca, el tema del reservorio de los libros. Y él escribió las bases del concurso. Y en ese sentido, el proceso de arquitectura, nosotros siempre decimos que la arquitectura, el proyecto de arquitectura es parte de un proceso que es, la arquitectura, diríamos, más amplio, y que un proyecto de arquitectura empieza cuando surge una necesidad, en este caso la necesidad de que el edificio de la calle México que narra Borges, inclusive en el libro de Arena, había quedado chico. O sea, hay una necesidad concreta, una sociedad que tiene que hacer un concurso porque tiene que hacer un nuevo edificio porque no le entran los libros que tienen, necesitan expresar de manera contemporánea este nuevo edificio. O sea, surge una necesidad. Y luego hay gente que no es arquitecta, no necesariamente arquitecta, con un asesor que es arquitecto, que hace un programa de necesidades. Y ese programa de necesidades, que en cierta manera generó Jorge Luis Borges como organizador del concurso, es el programa que los arquitectos luego espacializan y se transforman en esa forma, en ese edificio que nosotros ahora analizamos. O sea, ahí es donde entra el arquitecto en el campo de lo específico, que es darle espacialidad a ese programa de arquitectura que más o menos está intuido y dice, bueno, necesito tantos metros cuadrados porque tengo tantos libros que tengo que poner el depósito, ¿no? En ese sentido es lo que nos ayuda a cerrar este concepto de arquitectura. Y ese libro, ese cuento que leímos de Borges, en cierta manera nos está diciendo Borges desde la idea de lo que él piensa que tiene que ser una biblioteca, nos está dando una idea también de ese espacio, de ese hipertexto que lleva del libro. Y poco nos está diciendo entre líneas que, bueno, que en realidad una biblioteca es como si fuera un libro, lo que es el libro en sí es una biblioteca como edificio, ¿no? Esa idea de hipertexto, esa idea de las partes y el todo, ¿no? De la idea de infinito que tiene el conocimiento. Y Marta Minujín hace como una unión muy creativa para el año 2011 en Buenos Aires. Buenos Aires fue la sede internacional del libro. Entonces hace una muestra entre la Torre de Babel, ¿no? Ese edificio que aparece en el Génesis de la Biblia, ¿no? Esa torre donde las personas empezaron, después del diluvio universal, empezaron a construirla y de repente Dios les da envidia que los tipos se estuvieran organizando de esa manera y entonces dice, bueno, los voy a dispersar, los voy a hacer que todos hablen diferentes idiomas, entonces no pudieron terminar la torre porque empezaron a aparecer los diferentes idiomas, que tiene que ver un poco con esa idea del misterio del lenguaje, y entonces no pueden terminar la torre porque nadie se entiende las instrucciones y la población se termina de diseminar por el mundo y es un poco el origen de la cultura nuestra. Y en cierta manera lo que hace Marta Minujín, que también es simbólico, pone 30.000 libros, todos los libros en diferente idioma, y para festejar un poco la Feria Internacional del Libro, al final de la muestra se regalan cada uno de los libros. Acá había libros de todos los países, donaron en diferentes idiomas. Por lo general las bibliotecas no son multilingües. Por lo general las bibliotecas sí es multilingüe, sin lugar a duda, la biblioteca de Borges, ¿no? La biblioteca Babel sí es multilingüe. Él describe, inclusive hay libros escritos por dialectos que nunca nadie entendió.
pero la escultura de esta artista, de Marta Minujín, justamente es generar esa biblioteca de fantasía, ¿no? Que está libros de todas las lenguas y todos los dialectos existentes. Y bueno, y la tercer el gran objetivo para cerrar este primer módulo de teoría 2 es preguntarnos y volver a reflexionar que creo que es casi la pregunta que se hizo la cultura occidental desde su origen, ¿no? Y lo muestra Rafael en este cuadro pintado en el Renacimiento, que es la Escuela de Atenas, que es cuál es la interrelación, cuál es la influencia, cuál es lo que qué aparece primero, ¿no? Si la teoría o el proyecto. ¿Qué aparece primero? Si la teoría o la forma. Y en realidad lo que está haciendo Rafael, poniendo en la Escuela de Atenas a Platón y a Aristóteles en el centro de la escena, ¿no? Es casi a la misma altura, los dos tienen la misma altura, los dos están en la misma posición de la obra pictórica. Platón con el dedo mirando al cielo, ¿no? Con las ideas que no, para él lo más importante son las ideas. Aristóteles con el dedo apuntando hacia abajo, diciéndole, no, lo más importante es la realidad, ¿no? Está inaugurando y está dejando, nos deja, como en la historia de Occidente, es la historia de la epistemología, la historia de la educación, la historia de la filosofía y la historia también de la arquitectura, es, ¿no? De qué manera en la dialéctica entre la forma arquitectónica, la teoría y la obra construida y el proyecto se van influenciando mutuamente, ¿no? Y eso nos pasa en el taller de arquitectura, sin lugar a dudas. ¿No? Tenemos una idea, esa idea la trasladamos al papel, hacemos un dibujo, después seguimos haciendo otro dibujo, hacemos una maqueta, y luego esa maqueta influye a la idea nuestra, y esa idea nuevamente hace que esa maqueta cambie. Bueno, y esa dialéctica un poco es un poco la introducción, y este sabio cuadro de allá pintado por el 1500 nos deja como enseñanza, ¿no? El concepto de interrelación, el concepto de bucle, el concepto de dialéctica entre la teoría, entre la idea y el proyecto, que en realidad, en el caso de los talleres de arquitectura, es la práctica, ¿no? Bueno, los dejo ahora en lo que va de la tarde para volver a reunirse con sus docentes y, poder cerrar en cierta manera este módulo. El martes que viene ya vamos a empezar a hablar de arquitectura ciudad y vamos a retomar estas ideas que dejamos esbozada con el proyecto de la Biblioteca Nacional, esa idea de arquitectura ciudad. ¿Qué decís, Vero? No, yo los quería saludar, está todo bien, Bueno, no, lindísima la clase, Horacio. ¿Sabés que me acordaba de que André Malraux, cuando tenía 37 años, escribió un libro que se llama La Esperanza, y ahí él ya a los 37 años decía que a mi edad no se viaja sin biblioteca. claro. Porque era, bueno, su manera. Y justo ayer, viste que fue el Día del Lector. Ah, mirá. Mirá vos, el Día del Lector, y bueno, y mirá que nosotros estamos haciendo honor a la lectura, porque la biblioteca es por sobre todas las cosas un ámbito de lectura, y el proyecto de Clorindo le da el mejor espacio, está reservado de alguna manera Claro. para la sala de Con la lectura, vista al río, ¿no? Con la vista al río, de para allá poder arriba. levantar la vista en el momento que es necesario descansar, y en la lejanía volver a capturar el río, ¿no? Eh, es muy consciente del sitio en donde está ese edificio. Es un edificio maravilloso. Cuando se levante la posibilidad de movernos, cuando podamos movernos libremente, están todos convocados a ir a pasear y a conocerlo.
Hay unas visitas Bueno, guiadas también que son interesantes y que podrán hacer uso de ellas. Bueno, bueno, nos buena vemos el jornada. martes. Nos vemos el martes que viene. Chau, chau. Dale. Gracias. Chao, chao.